Es importante que para aquellos hermanos y hermanas que no están muy familiarizados con la palabra de Dios, yo les diga por qué puse esos ojos parpadeando ahí, detrás de mí. Y hermanos, déjenme decirles, el que esos ojos tan hermosos estén parpadeando ahí, tienen un gran significado. Y yo quisiera invitarle en estos momentos a usted, mi hermano, a usted, mi hermana, que me está mirando, que me está escuchando, para que vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15 y versículos 51 y 52. Porque ahí vamos a descubrir que las Sagradas Escrituras hablan muy claramente acerca de esos dos ojos que están parpadeando. Y aquí donde vamos a leer, usted va a encontrar precisamente una escritura que hace referencia acerca de ello. Dice así: Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En el verso 52 dice así: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ahí está. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, fíjese bien, y al final del versículo dice: nosotros seremos transformados. Creo que los hermanos y las hermanas que han estado siguiéndome en estos últimos años ya están bien conscientes de que normalmente yo no leo todo lo que dice un versículo, porque muchas veces en un solo versículo se hace referencia a dos y a veces a tres doctrinas diferentes. Entonces, ¿qué hago? Voy directamente a las palabras que yo necesito para mi estudio. Por eso, en este momento aprovecho el versículo 51 solamente para decirle que la palabra de Dios muestra, el Espíritu Santo enseña a través del apóstol Pablo que hay un misterio, que existe un misterio que se va, oiga bien, a revelar un misterio. Y en el verso 52 se hace referencia a lo que es en sí el misterio que Dios quiere revelar. Y el misterio que Dios quiere revelar aquí en estos dos versículos es el siguiente: que en un abrir y cerrar de ojos, los creyentes, la iglesia cristiana, va a ser transformada. Y esto, mi hermano, mi hermana, tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. En otras palabras, lo podemos ver de esta manera, que en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo hace referencia a un misterio que tiene que ser revelado a la iglesia, a un misterio que la iglesia debe conocer. Y ese misterio que ha de ser revelado a la iglesia, ese misterio que la iglesia debe conocer, es que en un momento, como dice el versículo
52. En un momento, podríamos decir, en un instante. Alguien me podría decir, hermano Rodríguez, ¿puedo decir que en un segundo? Pues yo le diría que en lo que pasa más bien la manecilla del reloj, es decir, en el momento que hace el movimiento, podríamos acomodarlo ahí. Porque un segundo, mi hermano, un segundo, mi hermana, es bastante tiempo. Así es que tendría que ser un instante, una parte del tiempo muy, muy pequeñísima. Así es que esa es la razón por la cual tenemos estos ojos tan hermosos y que de pronto están parpadeando. Recuerde esta escritura y grábesela, porque dice ahí en el versículo 51, Primera de Corintios 15, 51, he aquí les digo un misterio. Fíjese bien. Y en el verso 52, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros seremos transformados. ¿Qué quiere decir ya en síntesis? ¿Qué quiere decir ya todo esto dicho directamente y más corto? Que el arrebatamiento de la iglesia se llevará a cabo en un instante, que no habrá prácticamente tiempo para nada. Y la otra cosa es que nosotros no tenemos ningún anuncio previo de que el arrebatamiento va a suceder. ¿Qué quiere decir eso, hermano Rodríguez? Que cuando el arrebatamiento suceda, nadie se va a dar cuenta como para poder describirlo, y todos vamos a ser sorprendidos. Y un día de esto les voy a hacer un estudio donde pongamos juntos, oiga bien, lo que es el estar velando, el estar pendientes, y lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, vayamos entonces adentrándonos poco a poco en el tema. No se olvide, al tema de hoy le he titulado el segundo abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué le llamo el segundo abrir y cerrar de ojos? Porque ese abrir y cerrar de ojos que usted ve es el momento, es el instante que la iglesia es arrebatada. Y en el segundo abrir y cerrar de ojos, que es lo que ocupa nuestro tema en el día de hoy, es el arrebatamiento del remanente de Israel. Guárdese esto que acabo de decirles, la frase el remanente de Israel. No me voy a meter en eso porque nos desviamos del tema, pero muy pronto les voy a dar un estudio solamente de lo que concierne al remanente de Israel. Pero hoy vamos a estar ocupándonos de lo que es el título del mensaje en este día. El segundo abrir y cerrar de ojos. Para que usted se vaya dando una idea, creo yo que es importante que le adelante un poquito. De acuerdo a lo que yo he entendido en la Sagrada Escritura, hay un momento, hay un instante, hay un abrir y cerrar de ojos que es el primero. En ese abrir y cerrar de ojos es arrebatada la iglesia. Pero como usted puede ver, la iglesia va a ser arrebatada en ese tiempo que se tardan los ojos en cerrarse y volverse a abrir, o en abrirse y volverse a cerrar.
Fíjese bien, prácticamente no es nada de tiempo. De manera que apenas se cierran y se abren los ojos, o se abren y se cierran los ojos, y la iglesia es arrebatada. Y ya se está mirando al Señor Jesús, fíjese bien, apareciendo en las alturas. Y el mundo incrédulo y desobediente acá en la tierra ya se están lamentando, porque eso va a ser terrible. Cuando el Señor Jesús se deje ver por el mundo incrédulo y desobediente, va a causar tanto terror que la gente instantáneamente, tan pronto como puedan mirar al Señor en gloria, que se manifiesta, que se deja ver, el mundo va a entrar en pánico, va a entrar en terror, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero una vez más, le recuerdo, a lo que yo puedo entender en las Sagradas Escrituras, es un abrir y cerrar de ojos para el arrebatamiento de la iglesia, y es el segundo abrir y cerrar de ojos para el arrebatamiento del remanente de Israel. Entonces, entre el arrebatamiento de la iglesia y el arrebatamiento del remanente de Israel, no hay casi nada de tiempo. Y cuando le digo casi nada de tiempo, es porque para el remanente de Israel o para todo Israel, sí tiene que haber un momento cuando ellos puedan tener la revelación de que es su Mesías el que están mirando, el Mesías que siempre han estado esperando. Y van a tener tiempo de mirarlo y de mirar lo que viene disgustado, viene a hacerle juicio a este mundo. Eso concuerda con lo que dice allá en Hechos capítulo 2, por ahí del verso 34 en adelante, cuando el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les dice a los que oían su predicación: este mismo Jesús, fíjese bien, este mismo Jesús al que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, que los que estén mirando la manifestación del Señor, refiriéndome al pueblo de Israel y refiriéndome a la humanidad incrédula y desobediente, tan pronto como puedan mirar al Señor, tan pronto como puedan ellos apreciar que es el Señor, todos van a entrar en pánico, van a entrar en terror. Pero ahí es donde el pueblo de Israel, los que han estado esperando a su Mesías, no todos los israelitas, por eso se hace referencia al remanente de Israel. Aquellos que han estado esperando a su Mesías, aquellos que reconocen al Señor en su manifestación visible y que Dios considera que ellos tienen bases para poder calificar, eso solamente Dios lo sabe, para sacarlos de este mundo, entonces ahí es donde sale el remanente de Israel. Para eso solamente quiero decirle, eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 24, versículos 29 hacia el 31. Aquí podemos encontrar, mis hermanos, mis hermanas, el arrebatamiento del remanente de Israel
como le digo, en Mateo capítulo 24, versículos 29 hacia el 31. Quiero que ponga usted mucha atención y que pueda darse una idea de cómo la iglesia es arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. Apenas pasa ese abrir y cerrar de ojos. Note eso. Para los que están mirando ahorita la imagen en televisión, usted puede mirar lo que una persona tarda en abrir y cerrar los ojos. Pues en lo que una persona tarda en abrir y cerrar los ojos, que no es nada, porque no hay espacio, no hay tiempo. En lo que hace el movimiento para abrir y cerrar los ojos, ahí es donde en ese tiempo, si se puede llamar tiempo, la iglesia será arrebatada. Ahora, ahí viene un pequeñísimo, corto tiempo, muy poquito, suficiente para que tan pronto como suceda el abrir y cerrar de ojos, que es el recogimiento de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, digamos, se va a llevar a cabo el abrir y cerrar de ojos. Si está cerrado el ojo, cuando abra y cierre, en ese instante ya están mirando al Señor en esta tierra, la nación de Israel, porque ellos rechazaron al Señor. Más adelante le voy a mostrar escrituras donde el Señor Jesús y aún los apóstoles enseñaron que el pueblo de Israel iba a mirar y a reconocer a su Mesías, que es nuestro Señor Jesús el Cristo. Entonces, tan pronto como ellos reconozcan al Señor y que el Señor evalúe quién califica para arrebatarlo, entonces viene el siguiente abrir y cerrar de ojos, que es a lo que hoy me refiero. Ojalá que me entienda. Un abrir y cerrar de ojos, un momento, un instante para el arrebatamiento de la iglesia, y un abrir y cerrar de ojos para el arrebatamiento del remanente de Israel, con un intermedio muy pequeño, casi nada, para que reconozcan a su Mesías y que Dios califique a ver quién es digno de ser arrebatado, y entonces el Señor Jesús envía a sus ángeles a recoger a sus escogidos. Una cosa muy importante, mis hermanos, mis hermanas. Los cristianos debemos estar bien informados de la palabra de Dios. Pero debemos tener la revelación del Espíritu Santo. No solamente informarnos de cualquier fuente, es decir, no solamente informarnos de cualquier libro que tomemos o de cualquier predicación que escuchemos, sino de la revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto? Porque no debemos confundir lo que es el arrebatamiento de la iglesia y la manifestación visible de nuestro Señor, cuando el Señor ha de arrebatar al remanente de Israel. Debemos, la iglesia, tener la revelación del Espíritu Santo para saber hacer la diferencia entre lo que es el arrebatamiento de la iglesia y el arrebatamiento de Israel. Mirándolo desde otro ángulo, debemos saber hacer la diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la manifestación visible
de nuestro Señor. Ahora, yo quiero decirle que en esta parte menciono yo la manifestación visible o la segunda venida de Cristo, como también se le puede conocer. Porque hablar de la segunda venida de Cristo, yo entiendo que dentro del marco de la segunda venida de Cristo hay tres acontecimientos muy importantes. Grábese esto. No es solamente decir, yo creo en la segunda venida de Cristo. Oiga esto. El arrebatamiento de la iglesia está dentro de la segunda venida de Cristo. Por eso le digo, no debemos confundir el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida de Cristo, aunque el arrebatamiento de la iglesia forma parte de la segunda venida de Cristo. Otro día le voy a hablar exactamente y directamente solo de eso, pero solo le voy a dar un anticipo. Para mí, hablar de la segunda venida de Cristo es tener como primer acto, como primer acontecimiento, como primer fase, el arrebatamiento de la iglesia, que es lo que inaugura la segunda venida de Cristo, ya visible a este mundo. Fíjese bien. O sea, en este momento, como podemos ver todavía para los que están mirando por la pantalla, que hay unos ojos parpadeando, haga de cuenta que empieza la segunda venida de Cristo. Dentro de la segunda venida de Cristo, pero en el lapso de un abrir y cerrar de ojos, se encuentra el arrebatamiento de la iglesia. Y de acuerdo a las Sagradas Escrituras, del arrebatamiento de la iglesia a el último acto o el último acontecimiento o la última fase de la segunda venida de Cristo, hay 3 años y medio, que es el tiempo de la gran tribulación. Entonces, grabémonos esto. Una vez más le digo, no debemos confundir el arrebatamiento de la iglesia que se lleva a cabo en un abrir y cerrar de ojos con la segunda venida visible de Cristo, que es cuando ya debe haber un poco de tiempo suficiente para que los israelitas o el pueblo de Israel se dé cuenta de el Mesías, de cómo viene, cómo ellos lo pueden apreciar y que tengan tiempo de arrepentirse, lo cual va a ser un momento también, porque no les va a dar tiempo el Señor de que se arrepientan, como decirles, bueno, ya vine, quiero ver a ver quién se va a arrepentir y les doy 8 días. No, nada de eso. Es asunto de que en ese instante reconocen al Señor y sienten dolor en su corazón, se arrepienten, y esos son los que Dios va a aceptar. Y tan pronto como ya Dios mira el corazón de cada uno y se da cuenta quién califica, instantáneamente son arrebatados. Pero una vez más le digo, la iglesia es arrebatada dentro del tiempo de la segunda venida de Cristo, nada más que la iglesia es arrebatada en un instante y no hay ningún aviso previo, no hay ningún ruido. Eso es en secreto, es un asunto solamente, no le digo entre la iglesia y el Señor, como si fuera una comunicación entre Dios y la iglesia. Porque la iglesia no va a tener un tiempo como para poder apreciar que hubo una relación entre Dios y ella.
Va a ser un instante del cual yo creo que usted y yo, después del arrebatamiento, no vamos a poder decir esto sucedió o fue de esta manera. Simplemente un instante somos arrebatados y ya está mirando este mundo incrédulo e Israel al Señor en su manifestación visible, lo cual ya se conoce como la segunda venida de Cristo Jesús, en su manifestación visible. La última parte, la última fase, es la venida del Señor allá en Apocalipsis capítulo 19, donde podemos ver a un jinete en un caballo blanco, el cual viene con un vestido rojo, el cual viene a hacerles guerra o a destruir a los ejércitos de este mundo, y el cual cautiva al anticristo y al falso profeta y los lanza al lago de fuego. Esa es la culminación de la segunda venida de Cristo. Pero eso se los voy a compartir otro día para no entretenernos tanto en ello. Lo que nos debe ahorita ocupar es el segundo abrir y cerrar de ojos. Entonces, ya vimos claramente en las Sagradas Escrituras que el primer abrir y cerrar de ojos es para el arrebatamiento de la iglesia. Y apenas sucede ese abrir y cerrar de ojos y ya hay ruido, fíjese bien, ello ya tiene que ver con Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Cuando dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, recuerde, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el mismo Señor Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. O sea, que cuando los judíos, cuando el mundo incrédulo vean al Señor, ahí es donde se va a escuchar la voz de Dios, la voz de mando del Señor, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Eso es para el pueblo de Israel y para el mundo. Por eso todos esos acontecimientos asustan terriblemente a la humanidad. Pero como le digo, nosotros nos vamos a centrar en el segundo abrir y cerrar de ojos. Hagamos de cuenta que en este abrir y cerrar de ojos que estamos mirando, en esos ojos tan hermosos, fíjese bien, que en ese abrir y cerrar de ojos ocurre el arrebatamiento de la iglesia. En ese instante, y apenas sucede ese instante y ya hay ruido y ya el mundo está mirando al Señor Jesús en su manifestación visible, ahí es donde ya Israel, los que tienen el don del arrepentimiento, o los que califican para arrepentirse, se van a arrepentir. Y tan pronto como Dios ve el fruto del arrepentimiento en aquellos que miran al Señor, entonces ocurre el segundo abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué le llamo el segundo abrir y cerrar de ojos? Porque si en un abrir y cerrar de ojos la iglesia es levantada, en un abrir y cerrar de ojos va a ser levantado el remanente de Israel. Y ahora sí quiero que vengas a Mateo capítulo 24, versículos 29 hacia el 31, que dice así: acuérdate
que te he dicho que en estos últimos años, cuando doy un estudio, me voy directamente a donde comienzan las palabras que yo necesito para que la audiencia que tengo pueda entender claramente lo que le estoy buscando enseñar. Y comenzamos donde dice en el versículo 29. Fíjate bien. Es más, vamos a leer del versículo 30 para que quedemos más claros. Leamos en Mateo capítulo 24, versículo 30. Ahí vamos a poder descubrir el segundo abrir y cerrar de ojos. Nota esto. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esto es algo que tanto Israel como el mundo incrédulo y desobediente van a poder ver. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Eso sí lo va a poder ver Israel y lo van a poder ver la humanidad incrédula. Ahora, cuando ellos miren aquello, entonces comienzan a suceder muchas cosas, porque lo primero es, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y esto lo tienen que ver. ¿Qué será? ¿Un resplandor? Yo tuve una visión acerca de eso, pero no puedo decirte que así va a suceder. Así me la mostró a mi Dios. Que de pronto se empezó a poner oscuro el mundo, todo en tinieblas, una oscuridad. Comenzó a oscurecerse poco a poco hasta cerrarse esa oscuridad, y de pronto, así como hacia el oriente, allá en las alturas, comenzó a abrirse un hueco en aquellas tinieblas tan espesas por un brillo que se manifestaba, por un resplandor que se iba manifestando. O sea, ese resplandor de luz era el que iba abriendo las tinieblas, y se pudo ver la imagen de nuestro Señor Jesús, el cual venía hablando, y desde el oriente sonaba, retumbaba su voz, y se iba sonando por todo el mundo hasta volver a perderse donde empezó. Entonces, ahí es donde yo le digo, hermano, hermana, ahí se va a dar cuenta Israel y se va a dar cuenta el mundo incrédulo, porque va a haber manifestación con ruidos, o sea, va a haber aclamación, va a haber ruido, no va a ser en secreto como el arrebatamiento. Y aquí es donde yo quiero invitarle para que ubiquemos, aquí es donde quiero ubicarle para que podamos descubrir el arrebatamiento del remanente de Israel, o el otro abrir y cerrar de ojos, que es a lo que me refiero en este mensaje, porque nuestro mensaje se titula el segundo abrir y cerrar de ojos. Mira lo que dice aquí. Hoy sí vamos a leer los dos versículos completos, versículo 30 y versículo 31, y dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y dice el verso 31, aquí está el segundo abrir y cerrar de ojos, en el verso 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Si usted se fija, no es lo mismo el arrebatamiento de la iglesia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y en Primera de Corintios, capítulo 15, al arrebatamiento
del remanente de Israel en Mateo 24. ¿Por qué razón? Porque allá en Primera de Corintios, capítulo 15, en el verso 52, claramente dice: en un abrir y cerrar de ojos, nosotros, la iglesia, seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, en un instante seremos transformados y ya estamos con el Señor. Haga de cuenta que el Señor nos atrae hacia las alturas donde Él está. El mismo Señor nos atrae hasta donde Él está. Y en el arrebatamiento del remanente de Israel, no atrae a la gente a las alturas, sino envía a sus ángeles a que junten a sus escogidos. ¿Se da cuenta que son dos maneras de descubrir lo que va a suceder? En el arrebatamiento de la iglesia en un instante, cuando menos espera, va a sufrir una transformación y ya está con el Señor en las alturas. En el arrebatamiento del remanente de Israel, primero van a mirar al Señor, luego se van a arrepentir. Y cuando Dios ya mire el arrepentimiento en sus corazones, entonces envía a sus ángeles a que recojan a sus escogidos. Pero el hecho de que el Señor envía a sus ángeles no es que va a llevar mucho más tiempo. Va a ser, yo creo, el mismo tiempo, la misma rapidez. La única diferencia en tiempo va a ser lo que va a necesitar el pueblo de Israel que está en esta tierra para identificar al Señor y para arrepentirse y para creer en Cristo. Que, como les digo, no le va a llevar ni siquiera horas, porque no le van a estar explicando acerca de que Cristo murió, que Cristo resucitó, como lo hacemos nosotros. Es un asunto de que al mirar al Señor, que se puede ver en las alturas, ellos ya tienen la revelación allá adentro de que es el Señor, y ya Dios les da el don del arrepentimiento, y en un momento ellos se dan cuenta que es el Señor. En un momento ellos se arrepienten y ya el Señor los está recogiendo por medio de ángeles. Entonces, mi hermano, mi hermana, este es el segundo abrir y cerrar de ojos. ¿Cuál sería el segundo abrir y cerrar de ojos? Es el arrebatamiento del remanente de Israel. Yo quisiera en estos momentos que pudiéramos darnos una idea y que vayamos con mucho cuidado, porque le digo, si nosotros no tenemos cuidado, podemos fácilmente confundirnos y confundir lo que es el arrebatamiento y lo que es la segunda venida de Cristo Jesús. Pongamos atención en lo que dice la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4 y versículo 16. Mire lo que dice acá. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. ¿Por qué razón le digo que tengamos mucho cuidado y no vayamos a confundir el arrebatamiento de la iglesia que se va a llevar a cabo en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, y la segunda venida de Cristo Jesús cuando ya se manifiesta visible a Israel y a la humanidad, y cuando ya hay, oiga bien, voz de mando del Señor, voz de arcángel y trompeta de Dios? O sea, todo eso sucede. Hasta un terremoto se anuncia que va a suceder. Todo eso para que la gente
se dé cuenta que la ira de Dios se está manifestando, y ahí es donde el Señor, antes de derramar su ira sobre el remanente de Israel, también lo recoge. Venga conmigo y leamos lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, y ponga mucha atención, porque como le digo, el Espíritu Santo nos dejó entrelazado aquí el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida visible de Cristo, y por eso muchas veces nos confundimos. Si de pronto usted me dice, hermano Rodríguez, jamás había yo escuchado que alguien hablara sobre el arrebatamiento del remanente de Israel. Créame, por muchos años yo tampoco había escuchado eso. Y por muchos años yo estuve confundiendo el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida visible de Cristo. Hermano Rodríguez, ¿y no le da pena confesarlo? No, ¿por qué? Me daría vergüenza que ya lo he entendido y siga todavía diciendo otra cosa y anunciando otra cosa. Pero hermano, ¿se puede hacer eso? Oiga, mire lo que dice acá. Para que se dé una idea, le voy a leer desde el verso 15 para que se dé una idea. Esto es en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, como que les estamos diciendo esto porque así lo enseña Dios, porque así lo dice Dios. Que nosotros que vivimos, está hablando el apóstol Pablo, se está refiriendo a la iglesia que esté activa, a la iglesia militante en el tiempo del arrebatamiento. Fíjese lo que dice en el verso 15. Nosotros que vivimos, que habremos quedado, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Por eso le digo, ¿por qué, hermano Rodríguez, dice ahí que la iglesia va a quedar hasta la venida del Señor? Porque el arrebatamiento de la iglesia forma parte de la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento de la iglesia es la primera fase. El arrebatamiento de la iglesia es el primer acontecimiento, pero que es solamente de un abrir y cerrar de ojos. El segundo acontecimiento, la segunda fase, es la manifestación visible de nuestro Señor, que es cuando recoge a los escogidos o arrebata también al remanente de Israel. Y la tercera fase, o el tercer acontecimiento, es la manifestación de nuestro Señor Jesús el Cristo. En Apocalipsis 19, para la batalla de Armagedón, cuando destruye a los ejércitos del mundo que están para hacerle la guerra a él, y cuando cautiva y lanza al lago de fuego al anticristo y al falso profeta. Léalo, ahí está en Apocalipsis capítulo 19. Pero le termino de leer aquí porque el tiempo ya se nos va terminando. Mire lo que dice acá. Leímos ya lo que dice el verso 15. Esto está tremendo, hermanos, porque dice, hablando el apóstol Pablo, de los creyentes que estén vivos cuando suceda el arrebatamiento. Así dice, nosotros que vivimos, o nosotros que estemos viviendo cuando sea el arrebatamiento. Nosotros que vivimos, que habremos quedado, aquí no dice hasta el arrebatamiento, sino hasta la venida del Señor, porque es una sola cosa, la venida del Señor, que dentro de la venida del Señor está el arrebatamiento, como la inauguración de la segunda venida de Cristo, que solamente lleva un abrir y cerrar de ojos. Grábese ahora lo que dice el verso 16. Aquí hay otra cosa que tenemos que saber descifrar.
Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y luego dice, y los muertos en Cristo, fíjese bien, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Grábese esto, se lo voy a leer una vez más. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esto no es para el arrebatamiento. Ay, hermano, ¿qué está diciendo? Lo que usted está escuchando. Cuando dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, eso no es para la iglesia. Porque la iglesia ni va a escuchar la voz de mando del Señor, ni va a escuchar la voz de arcángel, ni va a escuchar la trompeta de Dios. Y el Señor no va a descender del cielo, sino que el Señor va a esperar a la iglesia en las alturas. Ya cuando el Señor desciende del cielo es para manifestar su ira a este mundo, que es su manifestación visible, y ahí a los que recoge es al remanente de Israel. Por eso aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17 se encuentran tanto el arrebatamiento de la iglesia como el remanente de Israel, que es recogido, que es juntado por los ángeles del Señor. Termina diciendo aquí, y le leo una vez más ya todo el versículo 16 y 17. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17 juntos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, que vamos a ver al Señor venir en las nubes. Fíjese bien. Entonces quiere decir que tendríamos que escuchar la voz de mando del Señor, que dice ahí en el verso 16, y escuchar la voz del arcángel, y escuchar la trompeta de Dios, y de paso ver al Señor en las nubes y encontrarnos con Él en las nubes. Hermanos, hermanas, la iglesia no se va a encontrar en las nubes con el Señor después de haberlo visto venir en las nubes, porque la iglesia no va a alcanzar a ver nada. Y digo ver porque cuando uno ve algo, tiene que saber qué vio y tiene que explicar lo que vio, o de otra manera no vio nada. Y yo creo que ahí me voy a detener, hermanos. Espero que algo hayan aprendido en este día. Espero que Dios le haya revelado algo. Pero si usted piensa que aquí terminé con el tema, déjeme decirle, haga de cuenta que es una bola de hilo que pesa unas 2 toneladas, una bola de hilo delgadito, y que apenas estamos sacando la puntita de esa bola de hilo.